tardes, queridos hermanos. Feliz Navidad. Hoy quisiera compartirles un pensamiento que podríamos decir que es más para una reunión de fin de año que para una reunión de Navidad de un 25 de diciembre. Pero el Señor me fue llevando. Si va a ser un mensaje de cristocéntrico, un mensaje donde vamos a hablar de ese niño que nació en Belén hace más de 2000 años, que vino para dar su vida por todos nosotros. Pero quiero que veamos a ese niño hoy como aquel que estaba sentado en el trono, como aquel que tiene la autoridad y gobierna sobre todas las cosas. Y el Señor desde hace tiempo ha estado hablando en mi corazón de una manera clara, por medio de su palabra y a través de distintas experiencias que hemos vivido como familia en este 2022 que está pronto a terminar. Y me ha estado hablando muy especialmente y claramente acerca de su gobierno y autoridad, sobre todo aquello que podemos llegar a percibir, tanto las cosas que ven nuestros ojos, como aquellas que no vemos. Todo, absolutamente todo está bajo su gobierno y autoridad. Y algo difícil de entender, hermanos, y de aceptar es que todas las circunstancias que nos tocan vivir, buenas, no tan buenas, y aquellas que nos generan una profunda tristeza, también están bajo su gobierno y autoridad. Dice Eclesiastés 7:14, cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa. Otra versión dice, considera que unos y otros son obra de Dios y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Como les decía, es mi deseo que en esta noche de Navidad podamos ver a aquel niño que nació en Belén hace más de 2000 años, no solo como nuestro Salvador, aquel que nació para morir y así pagar nuestra deuda de pecado, sino también como aquel que está sentado en el trono a la diestra de Dios. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O como lo vio Esteban, en Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hermano, Jesús está en los cielos, a la diestra de Dios. Él está sentado en el trono y juzgará a toda la humanidad. Él está parado, como lo vimos recién en Hechos 7:55, Él está parado como nuestro abogado defensor, llevando las marcas de la cruz que dan testimonio de que nuestra deuda quedó saldada. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero también Jesús, desde los cielos, ejerce su autoridad y soberanía y gobierno sobre absolutamente todas las cosas. Colosenses 1, versículos 15 al 17, dice la palabra de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Y detengámonos en esto. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Otra versión dice, en Él todas las cosas permanecen. Queridos hermanos, hoy Jesús nos llama a confiar. Y pensando en este nuevo año que está pronto a comenzar,
Estoy convencido de que Dios puede quitar ese aguijón en la carne, ese dolor, esa tristeza que tanto pesar trae a nuestra vida, por la cual estamos orando desde hace mucho tiempo, pero también existe la posibilidad que el Señor nos conteste, como le contestó a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, puede ser que nada cambie y todo siga igual. Y muchas veces oramos para que Dios cambie una determinada situación que nos entristece, que cambie nuestro entorno, que es algo que está bien porque el Señor nos manda a orar por nuestras necesidades, pero nunca olvidemos que Dios siempre quiere trabajar en nuestro corazón, quiere moldearnos a la imagen de su Hijo. Y puede ocurrir también que dentro de su gobierno y autoridad, dentro de su soberanía, Dios permita situaciones difíciles, tristes, para que su nombre sea glorificado y así cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios gobierna sobre todas las circunstancias, buenas y malas que nos tocan vivir. Y este gobierno que Él ejerce es para manifestar su gloria y nos ha elegido a nosotros, los creyentes, a su amada iglesia, como instrumento. Dios está al control, Dios está gobierna todas las cosas. Y lo que nos cuesta muchas veces aceptar y entender es que Dios gobierna también todas las situaciones, las circunstancias que nos tocan vivir. La providencia de Dios o la divina providencia es el gobierno absoluto de Dios sobre todos los eventos del universo que Él controla y orquesta para desplegar su gloria, llamar al hombre a su presencia y cumplir su propósito en nuestras vidas. La gloria de Dios es la manifestación de lo que Dios es en esencia, sus atributos, su carácter y su amor. Dios es soberano. El cielo gobierna. Dios es soberano sobre el universo. Vemos en Salmo 103:19. Dios es soberano sobre el mundo físico. En Mateo 5:45, sobre los asuntos de las naciones. Dice, con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan a las naciones para que no se levanten contra él los rebeldes. Salmo 66:7. Sobre el destino de los hombres, vemos como Pablo dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, me llamó por su gracia, Gálatas 1:15. También es soberano sobre el éxito y el fracaso de la humanidad. Y se quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Lucas 1:52 y 53. Y es soberano también sobre el cuidado de su pueblo. Paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo Jehová me hace vivir confiado. Salmo 4:8. Como les decía, es difícil aceptar, ver esta verdad bíblica acerca del gobierno de Dios. Y aún es difícil aceptarla en momentos donde el dolor golpea la puerta de nuestra vida. Pero Dios nos llama a vivir por la fe, a confiar en su divina providencia. La fe en Dios es la que nos caracteriza, la que nos distingue de este mundo. Ahora vamos a ver muy brevemente 3 ejemplos de hombres y mujeres que decidieron confiar en Dios en momentos de tormenta, en momentos de oscuridad. ¿Y cuál fue el resultado de descansar en el gobierno absoluto de Dios? Como les decía, de cara a este año que comienza, y viendo cómo Dios ha obrado en cada uno de nosotros a lo largo de todo este año, el Señor nos llama a confiar, a descansar en Él, porque Él tiene la autoridad, Él tiene el gobierno sobre todas las cosas. Y vemos en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan una historia muy conocida por todos nosotros. Y vemos cómo el Señor utiliza a una humilde familia, Marta, María y Lázaro, para llevar adelante el más grande milagro que nos relata la palabra de Dios, cómo Dios resucita
a un muerto de 4 días. Y vemos cómo esta familia tuvo que transitar por este valle de sombra, de muerte, para ver la gloria de Jesucristo. Para que su fe sea fortalecida, para que la fe de los discípulos, para dar testimonio de la grandeza y del poder de Dios a todos los que estaban alrededor. Y vamos a ver rápidamente algunas características de esta familia que le permitieron ver a Jesús, le permitieron ver la gloria de Jesús de una manera tan especial. Y vemos que tanto Marta como María como Lázaro eran amigos de Jesús. El Señor los llama a Lázaro amigo, dice en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme. Qué maravilloso, ¿eh? Yo no sé si el Señor me llamaría a mí que soy realmente su amigo. ¿Y por qué eran amigos de Jesús? Porque las puertas de su casa estaban siempre abiertas para recibir al Salvador. Lo vemos en Lucas 10:38. Porque le gustaba estar cerca de Jesús. Confiaban plenamente en Jesús. Lo vemos en Juan 11:27. Le gustaba agasajar a Jesús y a sus discípulos. En Juan 12:1 y 2. Experimentaban un profundo sentimiento de devoción y alabanza y adoración por el Señor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Juan 12:3. No tenían vergüenza ni temor de ser seguidores de Cristo en momentos donde los líderes judíos querían prender a Jesús para matarlo. En el capítulo 10 vemos cómo el Señor tiene que huir del templo porque querían apedrearlo. Tuvo que pasar del otro lado del Jordán. También reconocían su poder y autoridad, lo vemos en Juan 11:21 y 22. Conocían sus enseñanzas, Juan 11:24. Eran amigos de Jesús. Y no solo eran amigos de Jesús, sino que le invitaron para que pasara, para que estuviera, para que se quedara dentro de su hogar. Vemos cómo Jesús se sentía bien con ellos, cómo él se quedaba cuando estaba ministrando en Judea, cerca de Jerusalén, se quedaba en la casa de Marta, María y Lázaro en Betania. Eso lo vemos en Lucas 10:38 al 42. Y vemos cómo la presencia de Jesús en el hogar de Marta, María y Lázaro, la sola presencia de Jesús impartía enseñanza. Del mismo momento que Jesús entra, ordena y le dice a Marta, afanada y turbada, y le dice a María que había escogido la mejor parte. Marta, María y Lázaro eran una familia que amaba a Jesús, tenía un profundo conocimiento del Salvador, de sus enseñanzas, de su deidad. Le reconocían como el Mesías, creían en la resurrección de los muertos. Todo este conocimiento fue llevado a la práctica, es decir, vivían la fe de una manera práctica y visible, de manera tal que su testimonio impactaba a los demás. Tenían una comunión íntima y sincera con el Señor. Algo que anhelamos todos. Yo creo que la condición espiritual de Marta, de María y Lázaro es la que anhelamos todos nosotros. Pero más allá de esa comunión íntima con el Señor, en un momento de sus vidas, el Señor permite que el dolor golpee a la puerta de su hogar. Y el relato de la palabra de Dios nos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, el dolor golpeó la puerta del hogar. Una enfermedad se llevó a uno de sus miembros en pocos días. Y son en esos momentos, queridos hermanos, de nuestra fe y nuestras convicciones espirituales son puestas a prueba. Un mal resultado de un estudio, un diagnóstico que no esperábamos, un hijo rebelde, problemas entre cónyuges, problemas laborales, un accidente, una enfermedad. Ningún hogar cristiano está exento de que una enfermedad, una pérdida, una gran tribulación pueda alcanzarle. Y nuestra reacción ante la adversidad
está directamente relacionada a nuestra relación con Cristo. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué representa en nuestra vida? ¿Cuán amigos somos de Él? Amigos en el sentido de intimidad, de pasar tiempo con Él, de conocer en profundidad su vida y sus enseñanzas. El sufrimiento por la enfermedad de su hermano no las apartó de Cristo, sino que las llevó a Cristo. Y es muy importante cuál es nuestra actitud frente a los conflictos, frente a una gran tribulación, cuando el dolor golpea a la puerta de nuestro hogar. Y estas hermanas, ante la adversidad, lo que hicieron fue comunicarle a Jesús: Lázaro, el que ama, está enfermo. Fueron a Jesús. Ante la adversidad, lo más importante para ellas era que Jesús lo supiera, porque conocían su poder y su autoridad. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ante la adversidad, buscaron a Cristo. Ante la adversidad, se aferraron al amor de Cristo. El que ama está enfermo. Y muchas veces nos cuesta conciliar el amor de Dios y nuestras dificultades y nuestras pruebas. Pensamos que si nos va todo bien, Dios nos ama, y si el valle de sombra y de muerte, una gran tribulación, llega a nuestro hogar, Dios no nos ama. Pero ellas se aferraron al amor de Dios. Dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fueron a Jesús, le contaron su problema, la carga de su corazón, confiaron y creyeron en el amor de Cristo. Y también confiaron en la providencia de Dios. Por más que Jesús tardó en venir, cuando le vieron al Salvador, lo único que dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Descansaron en la providencia de Dios. No hubo reclamos, no hubo quejas, solamente descansaron en Dios, porque Él tiene la autoridad y el poder para hacer todas las cosas. Ante una angustia profunda podemos reaccionar de dos maneras diferentes. O la desesperación se apodera de todos nosotros, o confiamos en la providencia de Dios, quien gobierna todas las cosas para cumplir su propósito en nuestras vidas. Otro ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, de aquellos que confiaron en Dios, que descansaron en su gobierno y en su autoridad, a pesar del dolor y del sufrimiento, lo encontramos a José. Despreciado por sus hermanos, que deseaban matarlo, luego lo vendieron a los mercaderes que pasaban, y desde que llegó a casa de Potifar, capitán de la guardia del palacio del faraón, rey de Egipto, hasta el momento en que, siendo gobernador de Egipto, se encuentra con sus hermanos, pasaron 13 años. 13 años de angustia, de dolor, de desarraigo, de sufrimiento. Y cuando se encuentra con sus hermanos, estas son sus palabras: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran tribulación. Así pues, no me enviasteis vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Fueron
muchos años de soledad, de sufrimiento, pero José descansó en la providencia de Dios y Dios nunca se apartó de él, mas Dios estaba con José. Génesis 39, 2 y 21. Y este último ejemplo lo encontramos al apóstol Pablo. Aquel que Dios le encargó de llevar el mensaje a todo el pueblo no judío. Dice en 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Dios permite en su soberanía que Satanás hiera a Pablo con este aguijón en la carne para que no se enalteciera y se mantuviera en humildad y en total dependencia de él. Y esta debilidad que el texto menciona no es una debilidad moral, sino como consecuencia de una enfermedad, limitaciones de nuestro cuerpo o cuestiones de carácter, situaciones tristes que debemos vivir como violencia, insultos, maltratos, privaciones, angustias profundas. Y como vemos en el texto, estas situaciones que nos debilitan también están bajo el gobierno y la autoridad de Dios. El Señor le dijo claramente a Pablo y nos dice a nosotros también hoy día, me dice a mí, tranquilo Dani, mi gracia es suficiente porque mi poder se perfecciona en medio de tus debilidades. Isaías 4:20, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Que podamos seguir, hermanos, el ejemplo de estos hombres y mujeres de Dios que ante el dolor, ante una gran tribulación, decidieron confiar en la providencia del Señor, que pudieron entender que Dios gobierna sobre absolutamente todo, aún en las grandes tribulaciones que entristecen el alma de sus hijos y que Él las permite, las orquesta para manifestar su gloria, su infinito poder y gracia. Que podamos mirar hacia adelante y pensar en este nuevo año que está pronto a comenzar como una oportunidad de evidenciar el poder y la gracia de Dios en nuestra vida, en todo momento, aún en momentos de profunda debilidad. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. El Señor me llevó a ver en esta tarde aquel niño que nació en Belén hace más de 2000 años, como aquel que está sentado en el trono, como aquel que gobierna, como aquel que tiene toda la autoridad, como aquel que también gobierna cada una de las situaciones que nos tocan vivir. El llamado es a confiar. Él está al control. Y el llamado es a glorificar el nombre de Jesús, aún en medio del dolor, aún en medio de los problemas, aún en medio de las tribulaciones que Dios permite en nuestra vida. Y Dios ha elegido a la iglesia como instrumento para manifestar su gloria. Y vemos cómo estos 3 ejemplos de estos 3 hermanos, de José, de Pablo, cómo confiaron en medio del dolor y de la prueba y pudieron ver la gloria de Dios de una manera clara y visible, que pueda ser el sentir de cada uno de nosotros en este año que está pronto a comenzar, que hemos de depositar toda nuestra confianza en el Señor, porque Él
está al control y quiere lo mejor para cada uno de nosotros.